Bueno, Silvia, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Bien, vamos iniciando el tema mientras van llegando los demás compañeros. Ocupémonos en este último capítulo. En este último capítulo, en relación con el tema del Congreso de la República, con la rama legislativa del Poder Público, de algunos aspectos relativos a la persona de los congresistas. Y miremos muy rápidamente, en primer lugar, el régimen de inhabilidades, de incompatibilidades y el conflicto de interés, o los conflictos de intereses, y en segundo lugar los derechos y las prerrogativas que tienen los miembros del Congreso de la República, quienes forman parte de esta alta corporación legislativa. Digamos en primer término, y aquí hay un espacio para hacer una precisión técnico-lingüística, recalcar en que en los sistemas donde existe Congreso de la República, como acontece en la generalidad de los sistemas presidenciales, pues la expresión adecuada para quienes forman parte de este cuerpo legislativo es la de congresistas y no la de parlamentarios. Hemos acostumbrado, ha hecho carrera en el medio nuestro el vocablo parlamentario para asimilarlo a congresista, pero por eso digo, en riguroso lenguaje constitucional, si con técnica de redacción se tratara, pues en los sistemas nuestros no hay parlamento, luego no hay parlamentarios. Donde hay parlamento, en los sistemas parlamentarios, pues quienes forman parte serán efectivamente parlamentarios. Aquí somos congresistas, o existen, son congresistas, porque lo que hay es, en estricto sentido constitucional, Congreso y no Parlamento. En segundo término, las calidades para formar parte de uno u otro cuerpo. Creo que sobre ese tema ya nos habíamos paseado al comienzo del capítulo. Dijimos que las calidades para ser senador de la República están citadas en el artículo 174 de la Constitución y las calidades para ser representante a la Cámara en el 177. Creo que no es el 174, sino el 171. El que sí es el 171, hago la corrección. Perdón, 172. 172 requisitos para ser elegido senador. 172. Calidades para ser elegido senador: ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años de edad a la fecha de la elección. Y en el 177 las calidades para ser representante a la Cámara, que son distintas. En su oportunidad habíamos hecho referencia a este punto y habíamos enfatizado cómo no encontramos en principio una razón suficiente o solvente para marcar diferencia entre quienes integran el Senado y quienes integran la Cámara, si finalmente unos y otros cumplen la misma función legislativa. Bien, existe igualmente una figura llamada las inhabilidades de los miembros del Congreso de la República. ¿Qué es una inhabilidad en términos jurídicos? Una inhabilidad es el acto o la condición que en tanto afecta a una persona, las inhabilidades son personales, es aquella condición o aquel acto que en tanto afecta a una persona no le permite ser elegido miembro del Congreso de la República. Lo propio puede acontecer para ser elegido a una asamblea, a un consejo, si se quiere, para desempeñar determinados cargos públicos. Es decir, a veces la persona se encuentra en una condición tal particular que no le permite válidamente, en este caso, ser elegido miembro del Congreso de la República. Porque la circunstancia que se ha previsto como causal de inhabilidad lo afecta. Y en ese orden de ideas, en la eventualidad en que llegare a resultar elegido congresista, pues esa elección deberá ser declarada inválida, nula, mediante el proceso correspondiente que regula el código, bueno, el llamado CEPAC ahora, el Código de Procedimientos Administrativos y Contencioso Administrativo, que tiene un capítulo especial para los llamados juicios electorales, juicios en los que se impugna, ahí está detallado todo el procedimiento de la acción, para demandar ante el órgano de control, que en este caso sería el Consejo de Estado, que
declare la nulidad de la elección de quien en contravía del régimen de inhabilidades se hizo elegir miembro del Congreso de la República. El reglamento del Congreso, la ley quinta, lo define de la siguiente manera. Concepto de inhabilidad, artículo 279 del reglamento del Congreso. Porque en la Constitución las inhabilidades están previstas en el artículo 179. Están previstas en el artículo 179. No podrán ser congresistas y señala las distintas circunstancias que no le permiten a la persona, como decíamos hace un instante, ser válidamente elegida congresista de la República. El reglamento lo define así: concepto de inhabilidad. Por inhabilidad se entiende todo acto o situación que invalida la elección del congresista o le impide serlo. Entonces decimos, es una condición personal que afecta a determinado candidato que en ese estado de cosas no puede ser válidamente elegido. ¿Cuáles son esas condiciones que no le permiten a uno ser elegido válidamente congresista por circunstancia de inhabilidad? Las que están previstas en el artículo 179 de la Constitución, que son varias circunstancias, 8 circunstancias, con la reglamentación puntual que allí se hace de cada una de ellas. Mirémoslas así muy rápidamente. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Quien hubiere ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas o en la celebración de contratos con ellas en interés propio o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones para fiscales dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de la elección. Quienes hayan perdido la investidura de congresista. Quienes tengan vínculos por matrimonio o unión permanente o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política. Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente. Bueno, y la parte final del artículo 179 determina ahí algunas circunstancias especiales en relación con las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 de este artículo. Por manera que el concepto de inhabilidad es el que hemos mencionado: circunstancia personal que afecta a un aspirante para ser elegido válidamente congresista. En la eventualidad de serlo, pues es una elección viciada, es una elección en contravía del ordenamiento jurídico y mediante el proceso judicial correspondiente que se surte ante el Consejo de Estado en la sala quinta, que es la sala de procesos electorales, procedimiento que está detallado en el Código Procesal Administrativo, el Consejo de Estado se pronunciará sobre la suerte de ese congresista. Si hay prueba suficiente de la inhabilidad, pues así lo declarará y determinará que su elección es nula. Pues si no la hay, confirmará la elección. Las circunstancias de inhabilidad son las expresas y taxativamente previstas en el ordenamiento constitucional. Una pregunta. Sí. ¿Esta sala actúa de manera de oficio o debe ser por interpuesta demanda? ¿Perdón? En dado Sí, caso de que actúa de oficio o por interpuesta demanda. No, se requiere acción. Se requiere acción claro, la acción la puede promover la Procuraduría, la puede promover, sí, pero se requiere necesariamente que haya acción pública en ese sentido, el sentido de solicitar la nulidad de la elección por violación al régimen de inhabilidades. Bien, el régimen de incompatibilidades. No es lo mismo inhabilidad que incompatibilidad. Son dos figuras distintas, ¿cierto? Por ejemplo, uno puede ser inhábil para contraer matrimonio. ¿En qué condiciones o en qué circunstancias? Ustedes ya vieron derecho civil personas y creo que derecho de familia también, ¿no? Bueno, ¿qué condición inhabilitaría a una persona para casarse? La edad, por ejemplo, ¿cierto?
no le permitiría, si no tiene el mínimo de edad que la ley precisa, pues no puede contraer matrimonio, es inhábil para contratar. La incompatibilidad es otra Es figura. la capacidad. La incompatibilidad es la no subsistencia, la imposibilidad de realizar o ejecutar por parte de los congresistas dos circunstancias de manera simultánea. ¿Cuáles son esas dos circunstancias? Primero, que tenga la condición de congresista y que teniendo la condición de congresista pretenda ejercer una cualquiera de las conductas que están previstas en el artículo 180 de la Constitución. Incompatibilidad de los congresistas. Los congresistas no podrán, mire, fíjense en esta redacción. Las inhabilidades, el artículo 179 dice, no podrán ser congresistas. Por eso decía hace un instante, la inhabilidad es una circunstancia personal que afecta a quien aspira a ser congresista. No podrán ser congresistas. Y si fue elegido, pues la justicia contenciosa declarará su nulidad. La incompatibilidad supone que yo fui elegido congresista, aunque la persona fue elegida congresista, que lo fue elegido válidamente, pero siendo congresista incurre en una cualquiera de las circunstancias que el artículo 180 no le permite ejercer. Por eso dice, los congresistas no podrán. La incompatibilidad se supone que yo ya soy congresista. La inhabilidad me afecta antes de ser congresista y por eso no me permite una elección válida. Y ahí están determinadas las circunstancias que son incompatibles. Por ejemplo, yo no puedo ser congresista y al mismo tiempo desempeñar otro cargo público. No puedo pretender ser senador de la República y al mismo tiempo que me nombren ministro o que me nombren gobernador o que me nombren embajador, pero ni siquiera que me nombren barrendero de la alcaldía de Girón. Porque es absolutamente incompatible la dignidad de congresista con cualquier cargo o empleo público, ojo, y privado. Yo no puedo ser senador de la República y al mismo tiempo presidente de la Junta Directiva de Manufacturas El Cóndor, porque no puedo desempeñar ningún cargo ni público ni privado. El congresista es de dedicación exclusiva a su función congresional. Gestionar en nombre propio o ajeno asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas por sí o por interpuesta persona contrato alguno. No puede ser gestor ante el sector público de ninguno de esos intereses en función de todas esas personas. No podrá ser al mismo tiempo, teniendo la calidad de congresista, miembro de juntas o consejos directivos de entidades descentralizadas. No puedo ser senador de la República y al mismo tiempo ser miembro de la Junta Directiva de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, por ejemplo. ¿Sí? No lo puedo. Ni puedo tampoco, teniendo la condición de congresista, celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de este. Se exceptúa la adquisición de bienes o servicios que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad de condiciones, por supuesto. Pues no significa esto llevado a un extremo, no le permitiría al congresista tener servicios públicos, porque eso supone que hay un contrato. Disculpe una pregunta, doctor. Diga. De todos modos, estando inhabilitado alguien que aspira al Congreso y sea elegido congresista, pues puede llegar a ser elegido. Esa inhabilidad, después de ser congresista, ¿lo conduce a una pérdida de investidura o a qué? Ya vamos adelante a ver el tema de la pérdida de la investidura. Por supuesto, lo afecta en cuanto a la pérdida de la curul o de la credencial que hasta el momento tenía o ostentaba, ¿no? Pero le genera unas consecuencias que vamos a verlas a renglón seguido cuando miremos ahorita la pérdida de la investidura. Ahora, hay un filtro, ¿no? Pero sí puede perfectamente lanzarse o poner su nombre para Congreso o Cámara estando inhabilitado. Ya, permítame, no nos adelantemos para no armar confusión de conceptos. Ya vamos a llegar allá, con seguridad que ya vamos a llegar allá. Lo que quiero decirles es lo siguiente, hay un filtro previo, cuando hay proceso de inscripción de candidatos, el Consejo Nacional Electoral, primero la Procuraduría examina quiénes están inhabilitados. A veces la Procuraduría dice, mire, Pedro Pérez no puede ser candidato al Congreso de la República porque Pedro Pérez fue condenado por el delito de homicidio. Entonces no puede ser candidato y obviamente una inscripción en ese orden de ideas no puede ser tramitada.
Muchas veces se tramita la inscripción, pero el Consejo Nacional Electoral, mediante impugnación que formulan contra esa inscripción, también hace pronunciamiento mediante un debido proceso que se surte en las dependencias del Consejo Nacional Electoral. Recordarán, por ejemplo, la última elección de gobernadores, de alcaldes, de concejales, de diputados, hasta minutos antes del proceso electoral, todavía el Consejo Nacional andaba resolviendo quienes estaban inhabilitados. Pero suponiendo que se filtran, aún en esas circunstancias, pues está la justicia contenciosa para quien siendo elegido, si no salió elegido, pues no hay problema, no fue congresista, pero si salió elegido, su elección está viciada y por consiguiente debe pronunciarse el órgano contencioso declarando la nulidad de esa elección. La incompatibilidad, por supuesto, también es susceptible de demanda, también es susceptible de pronunciamiento de la justicia contenciosa, y si se demuestra que efectivamente siendo congresista incurrió en una cualquiera de las circunstancias que no se le permite ejercer simultáneamente con la condición de congresista, pues por supuesto su elección debe declararse nula. La sanción es la nulidad de la elección. La incompatibilidad hace relación a que los congresistas, vuelvo a enfatizar el concepto, no pueden, teniendo la condición de congresistas, ejercer ninguna de las circunstancias que están previstas en el artículo 180. Lo incompatible es lo que no puede subsistir de manera simultánea o coetánea. El ejemplo que no se nos olvida, los conflictos de pareja, ¿no? Me separé porque es que éramos ya incompatibles, no podíamos convivir. No es posible la convivencia de dos personas en el mismo techo y por consiguiente una cualquiera de los dos tiene que irse. Era incompatible. Pues esa es la figura. Los congresistas no pueden, teniendo la calidad de congresistas, ejercer cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 180 porque chocan esas circunstancias con la calidad o la condición de congresista. Las inhabilidades y las incompatibilidades tienen una vigencia, que es la que está prevista en el artículo 181. Las incompatibilidades de los congresistas tendrán vigencia durante el periodo constitucional respectivo. En caso de renuncia, se mantendrán durante el año siguiente a su aceptación si el lapso que faltare para el vencimiento del periodo fuere superior. ¿Qué significa esta norma? Si yo soy elegido congresista, que lo soy para un periodo constitucional de 4 años, significa que durante los 4 años en que ejerzo como congresista no puedo ejercer ninguna de las actividades que están previstas en el artículo 180 porque iría en contravía del régimen de incompatibilidades y acarrearía la sanción consecuente. ¿Cuál es la segunda parte del artículo? Yo puedo renunciar al cargo de congresista. Sí, claro, puedo renunciar, pero yo renuncio y la incompatibilidad se mantiene durante el año siguiente a la fecha de la aceptación. Renuncio hoy a mi calidad de congresista, se me acepta mañana. Quiere decir que a partir de mañana, durante un año, el régimen de incompatibilidades sigue existiendo. Ese cuentico que a veces le echan a uno, que es que fulano de tal va a renunciar al Congreso porque mañana lo van a nombrar ministro. Eso no es posible, porque el régimen de incompatibilidades no le permite. La incompatibilidad se extiende a se haya renunciado al cargo por un año más. Por un año más. Obviamente, si no faltan sino 6 meses para terminar el periodo, pues se entiende que es apenas por 6 meses. Pero si yo renuncio faltándome 2, 3 años, se entiende que la incompatibilidad se prolonga hasta por un año más. Esa es la manera de controlar que no se burle la figura de la incompatibilidad. Quien fuere llamado a ocupar el cargo quedará sometido al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades a partir de su posesión. Finalmente viene la figura del conflicto de intereses, que está prevista en el artículo 182 de la Constitución. ¿Qué significa el conflicto de intereses? Los congresistas, dice la norma, deben poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones. Y la ley, efectivamente, la ley orgánica contentiva del reglamento del Congreso de la República regula todo lo pertinente a
el régimen de los conflictos, bueno, detalla las inhabilidades, detalla las incompatibilidades, pero realmente ahí lo que hace es reproducción de las normas constitucionales. Pero en materia de conflicto de intereses, todo congresista, cuando exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera o a su cónyuge o compañero o compañera permanente o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas. Por eso se llama conflicto de intereses, porque frente al tema que el Congreso debate, yo puedo tener una circunstancia personal que me compromete, o alguno de mis parientes o de las personas que indica de manera expresa la norma que he leído, mi papá, mi hermano, mi esposa, mi compañera, mi socio de negocios. ¿Sí? Entonces, si yo soy accionista de, qué sé yo, del transporte público aéreo, tengo compañía de aviación, y se está reglamentando mediante ley de la República temas relativos al transporte aéreo, pues inmediatamente conozco del proyecto, debo manifestarle a la corporación de la que formo parte que yo estoy inhibido para participar en la discusión de ese proyecto de ley. Y en tanto le pongo en conocimiento a la corporación la circunstancia que creo me afecta en términos de conflicto de intereses, la corporación analiza y toma la decisión sobre si realmente estoy o no en esa circunstancia. Si la corporación encuentra que efectivamente no estoy en condiciones porque iría en contravía del interés común, es que la norma constitucional dice que los congresistas representan el interés común de la sociedad, y en tanto hay un debate en el que yo tengo interés personal, ese interés común se distorsiona, claro. Si estamos reglamentando mediante ley la actividad comercial que yo ejerzo, pues obvio que yo tengo unos intereses. ¿Es malo que tenga intereses? No, no es malo que tenga intereses. Si yo soy accionista del transporte, si soy accionista de las compañías cerveceras, de gaseosas, del negocio del azúcar, qué sé yo, de lo que ustedes quieran, y el Congreso tramita una ley sobre el particular, está reformando el Código Penal, por decir algo, ¿sí? O el Código Procesal Penal, y determina que el delito de homicidio que tiene 40 años de prisión, qué sé yo, se rebaja a 5 años, o que todos los condenados por el delito de paramilitarismo a partir de mañana quedan libres, y mi papá, mi mamá, mi hermano, mi esposa, mi novia, mi hijo, está preso por paramilitarismo, pues por supuesto que yo tengo un interés. Eso hasta ahí no hay nada de malo. Lo que sanciona y reprime la Constitución es que teniendo el interés en el tema que se discute, no lo manifieste al Congreso para que se me separe de la discusión. Porque es obvio entender, y eso es apenas de la naturaleza del ser humano, que yo ahí en una discusión de esas tienda a defender el interés que me asiste y distorsiono el interés general de la sociedad y del bien común, que es el criterio que encarnan los miembros del Congreso de la República. Por eso existe el régimen del conflicto de intereses. Ahora, la vulneración de ese conflicto de intereses determina el artículo 183 de la Constitución, y otras circunstancias dan lugar a la pérdida de la investidura. Y aquí respondemos entonces ya de manera puntual la inquietud del compañero hace un instante. Los congresistas perderán su investidura, es decir, dejan de ser congresistas, primero, por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades o del régimen de conflicto de intereses. Si me hago elegir a sabiendas de que estoy inhabilitado, pierdo la investidura de congresista. Si incurro en una incompatibilidad, pierdo la investidura de congresista. Y si a sabiendas de que estoy en conflicto de interés con el tema que el Congreso discute y no me separo de la discusión de ese tema, pues incurro en violación al régimen del conflicto de intereses, y la sanción es la pérdida de la investidura. Es tan riguroso el régimen del conflicto de intereses que cuando se encuentra que el congresista efectivamente está impedido por conflicto de intereses para participar en la discusión del proyecto de ley, no se le permite ni que permanezca en el recinto del Congreso o de la corporación donde se discute el proyecto de ley. Debe salirse, y cuando el orden del día llega a ese punto, él debe ausentarse y solo podrá volver a entrar al recinto una vez se agote la discusión del proyecto de ley frente al cual tiene conflicto de interés.
Pierden la investidura también por inasistencia en un periodo de sesiones a 6 reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura. Por no tomar posesión del cargo dentro de los 8 días siguientes a la fecha de instalación de las cámaras. Por indebida destinación de dineros públicos. Por tráfico de influencias debidamente comprobados. Las causales segunda y tercera no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor. De manera que ahí está determinado el tema del conflicto de intereses. Competencia y término de pérdida de investidura. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de acuerdo con la ley. La ley es el Código de Procedimientos Administrativos. En un término no mayor de 20 días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la Cámara correspondiente o por cualquier ciudadano. Por supuesto, la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y del conflicto de intereses no le permite a la persona volver a ser elegida válidamente miembro del Congreso de la República. Quien incurre en esas circunstancias prácticamente muere en términos políticos porque no puede volver a ser elegido válidamente miembro del Congreso de la República. Esa es una circunstancia, una consecuencia clara de la omisión para quien incurra en el régimen de violación a estas 3 circunstancias: inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses. Finalmente, el tema de las prerrogativas. ¿Qué significa prerrogativa? Un tratamiento distinguido o preferencial que se le da a alguien, ¿no? Y los miembros del Congreso de la República tienen unas prerrogativas de carácter constitucional. La primera de esas prerrogativas, permítanme, quito el celular de aquí, si no nos deja trabajar. La primera de esas, me tocó apagarlo. La primera de esas prerrogativas son un conjunto de derechos que tienen los miembros del Congreso de la República. Ay, Dios. Un conjunto de derechos que tienen los congresistas. Digamos que son básicamente 3 grandes derechos. El primero es el derecho de voz y voto. Los congresistas tienen el derecho a voz y a voto en las sesiones de la corporación, llámense como se llamen, pertenezcan al sector político al que pertenezcan, los congresistas tienen el derecho a voz y voto en las sesiones como en las comisiones a las cuales están vinculados. No se les pueden negar. Bueno, el reglamento prevé que cuando incurren en faltas disciplinarias se le puede poner como sanción la suspensión en el derecho a voz. Y en ese orden de ideas podría ser penado, castigado o sancionado con la no participación en algunos debates, con no permitirle intervenir, ¿no? Y ahí está en el reglamento del Congreso expresamente previsto en qué circunstancias, cuando yo insulto, cuando yo me voy con improperios, cuando soy muy agresivo, en fin, cuando incurro en ofensas o ataques de carácter personal altamente lesivos de la dignidad, del honor o del sentimiento de las personas, pues él puede, la mesa directiva del Congreso, imponerme una sanción de ese orden. Pero por principio constitucional tiene derecho a voz y a voto en las sesiones, tanto plenarias como de las comisiones a las cuales está vinculado. El segundo derecho es el de formar parte de las comisiones. Tiene el derecho a formar parte de las comisiones y decíamos en su momento cuando hablábamos de las comisiones constitucionales permanentes, el derecho de ver. Tengo el derecho a formar parte de una comisión y el deber de estar vinculado a una comisión. No puedo excusarme de no formar parte de comisiones constitucionales. De las demás sí puedo, de las legales y las accidentales y las especiales. Si a bien lo tengo, pues no formo parte, pero obligadamente debo formar parte de una comisión constitucional, lo que a su vez, en una visión dialéctica, es igualmente un derecho, el derecho que tengo a formar parte de una cualquiera de las comisiones constitucionales. Y el tercer derecho es el que tengo a una remuneración mensual por razón de los servicios que como congresista presto de mi actividad. El congresista es un servidor público y como tal tiene derecho a una remuneración que está fijada en el artículo 187 de la Constitución Nacional. 187. La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la Administración Central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República. 2
aspectos hay que inferir del artículo leído? El acto de presencia, pero no tiene más común. Se debe haber hecho. Bueno, allá les agradezco a las de la charla personal que nos permitan. Digo, el artículo 187 destaca dos aspectos. El primero, que los congresistas tienen derecho a una remuneración mensual. Y el segundo aspecto a resaltar es el procedimiento para fijar la remuneración de los congresistas. Está expresamente determinado en el artículo 187 de la Constitución. Esta fue una ideación del constituyente de 1991 porque hasta el año 91, es decir, bajo la vieja carta del 86, los congresistas ellos mismos se fijaban su propio sueldo. Y cada 4 años, cuando se iniciaba el periodo de sesiones del Congreso, el primer proyecto de ley que llegaba era increméntese el sueldo de los congresistas. Y ellos fijaban su sueldo según su propio criterio y ellos mismos se lo aprobaban, lo cual escandalizaba en ocasiones a la opinión pública nacional y se prestó para excesos. Aquí había un congresista, para hacer recorderis de alguna anécdota política, había un congresista que era famoso por eso, era de origen costeño, Francisco Mincho Burgos, como que era que se llamaba, que su única función era el 20 de julio, cuando se instalaba el Congreso, presentar el proyecto de ley por medio del cual los congresistas se fijaban su propia remuneración, que no consultaba ningún dato técnico, ¿no? Se doblaban el sueldo. De 10.000 pasaban a 20.000, de 20.000 a 40.000, y eso, por supuesto, se prestó a un sinnúmero de abusos y contribuyó al desprestigio del Congreso de la República. ¿Qué hace el constituyente del 91? Le pone coto a eso y dice, en efecto, son servidores públicos, tienen derecho a una remuneración. ¿Cómo se determina esa remuneración? El señor Contralor General de la República todos los años expide una certificación en la que determina cuál es el incremento del promedio ponderado de los cambios de sueldos ocurridos en las remuneraciones de los servidores públicos. Es decir, coge los incrementos de todos los servidores públicos de la administración y los promedia. Y eso le da que se incrementó en el 5, en el 6, en el 8, en el 10, el porcentaje que le dé. Y ese es el incremento de la remuneración mensual de los señores congresistas. Entonces tienen esa característica. Finalmente, 2 conceptos para cerrar el tema y con ello el capítulo del Congreso. La prerrogativa de la inviolabilidad de opinión y de voto a que se refiere el artículo 185 de la Constitución. Le agradezco a alguien leerlo ahí rápidamente, el artículo 185, que alude al tema de la inviolabilidad de opinión de los congresistas. ¿Qué dice? Alguien tenga la Constitución a la mano. Los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo. Bien. Bueno, ¿qué significa la inviolabilidad de opinión, la inviolabilidad parlamentaria, la inviolabilidad de opinión de los congresistas, en realidad, ¿sí? Y no solamente de opinión, sino la inviolabilidad del voto. Significa que el congresista no es responsable por las opiniones que emita como por los votos que igualmente emita o manifieste por razón del ejercicio o el cumplimiento de sus funciones como congresista. Para intervenir en un debate tengo una garantía como congresista. Las afirmaciones que yo haga no me comprometen. Tengo inviolabilidad de opinión. Los votos que yo emita no generan ningún efecto sancionatorio. No puede establecerse contra mi opinión ningún tipo de sanción, porque si esa eventualidad existiera, estaría cohibido para participar en un debate y lo que se busca es que el congresista tenga las garantías suficientes para exponer en un marco de amplitud su opinión, su parecer, su voto en relación con lo que sea objeto o materia de discusión o de votación en el Congreso de la República. De manera que pero ojo, en el ejercicio de sus funciones como congresista, porque si el congresista llegó a pasar vacaciones y se fue para un tomadero de trago de la carrera 33 y allí se emborracha, y allí calumnia, allí dice lo que quiera, pues ahí no está ejerciendo la función de congresista. Y por supuesto, ahí es susceptible de las sanciones y de las consecuencias
de carácter legal. Ahí sí es responsable por las opiniones, como por todos los actos que finalmente ejecute. En el ejercicio de sus funciones de congresista tiene la garantía de que sus opiniones no lo comprometen. Ahora, algunos de ustedes seguramente que son acuciosos estarán pensando, ¿y por qué cuando se votó la reelección presidencial que le permitió al presidente Uribe ser reelegido, por qué algunos congresistas fueron condenados por haber votado apoyando la reelección? Claro que lo fue así, o fue efectivamente así, pero fueron condenados porque se demostró en un proceso que ellos habían vendido su voto, que esa es otra circunstancia. Ese es otro fenómeno, esa es otra circunstancia de otro orden. Yo tengo la garantía de que por lo que yo piense, opine y finalmente como vote, no voy a ser objeto de ninguna sanción. Pero si se me demuestra que yo me comprometí a cambio de un dinero, qué sé yo, de una dádiva, de una prebenda, de algo, y comprometí mi voto, renuncié a la libertad de mi opinión para comprometer mi voto, pues obviamente ahí sí hay una conducta de carácter delictivo. Y finalmente, el fuero de juzgamiento de que habla el artículo 185 de la Constitución. El 186. De los delitos que cometan los congresistas conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación. El juez natural de los congresistas es la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. A ellos los juzga esta corporación, es el juez natural, tienen un fuero en ese sentido. Cometió un delito en el municipio de Girón. ¿Cómo no? Para cualquier ciudadano la competencia territorial le correspondería al juez de Girón o al juez del circuito de Bucaramanga, según la conducta delictiva. Para estos señores congresistas, el juez natural es la Corte Suprema de Justicia y el proceso, como el procesado o el sindicado o el imputado, qué sé yo, el incriminado, el congresista, autor de la conducta delictiva, deberá ser puesto inmediatamente a disposición de la Corte Suprema de Justicia para los efectos del juzgamiento, porque es la única entidad, dice la Constitución, que puede pronunciarse respecto de su detención. La afectación de la libertad del congresista solo la puede determinar la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. En estos términos concluimos el capítulo del Congreso de la República. Nos quedan muy pocos minutos. Si hay alguna duda, alguna inquietud, gustosamente la atenderemos. De lo contrario, cerramos hoy el tema del Congreso. Creo que hemos hecho una revisión un tanto detallada de los aspectos constitucionales más trascendentes de la estructura, del funcionamiento y de las características en general del Congreso de la República. Me parece que hemos cumplido con el deber de ilustrar en esos aspectos sustantivos y cardinales del quehacer de este cuerpo legislativo, que es un cuerpo trascendente. No hay democracia sin cuerpo legislativo. Por muchos cuestionamientos que tenga nuestro Congreso de la República, es un elemento vital del concepto de democracia. Los que sueñan que la democracia comienza cerrando el Congreso de la República están lejos de la idea de democracia. Entonces, digo nuevamente, pues que con la presentación de todos estos elementos que venimos haciendo desde la primera clase, culminamos el tema del Congreso de la República. Después del periodo vacacional, reiniciaremos con el tema de la rama ejecutiva del poder público y entonces nos ocuparemos de la figura del presidente de la República, sus características, sus funciones, sus relaciones con el Congreso, en fin, los aspectos constitucionales atinentes al señor presidente de la República, las clases de decretos también que dicta, no todos los decretos como las leyes, no todos son iguales, no todas las clases de decretos que dicta el presidente son de la misma condición jurídica. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no hay ninguna inquietud, les agradezco muchísimo su asistencia, su participación, su interés. Gracias. Y aspiramos a ¿perdón? Gracias, doctor. No, Gracias. muchísimas gracias a ustedes por su interés, su participación, su compromiso con la institución y con la tarea, el sueño que ustedes tienen de ser abogados. Les deseo una buena noche y nos veremos en una nueva oportunidad. Bueno, nos veremos pues, que descansen. Feliz noche.
Ok, doctor. Gracias, profe.